Hola hermoso Piscis, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empecé a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot que traen una fuerte y de importante conexión a través de tus ángeles de la guarda. Es un tarot espiritual, Piscis. También, así como puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. También, mi querido Piscis, te quiero felicitar porque ya oficialmente hemos entrado en tu mes. Feliz cumpleaños para todos los que cumplís años en estos días, durante esta semana. Bendiciones para cada uno de ustedes y no solo. A disfrutar al máximo porque ya oficialmente hemos entrado a vuestra etapa y de verdad de que tenemos que estar completamente agradecidos. Vamos a ver ahora, Piscis, lo que te depara el destino, qué es lo que llega en tu camino. Siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora pues vamos a empezar con tu primer energía. Bien, la primera carta, Piscis, con cual empezamos tu lectura. Wow, de verdad, estamos empezando con el arcano mayor de la justicia. Carta con número 11 a nivel espiritual. Eso representa para ti, Piscis, el hecho de que recibimos a mayor claridad posible esa energía de que en el próximo futuro se abre una importante puerta que a ti personalmente ya con esto te permitirá poder equilibrar todas las cosas más esenciales y más importantes en tu camino. Visto de que esta primera carta me dice lo siguiente a por ti, Piscis, aquel lo que tú harás, incluso principalmente todo aquello que su cual tú te vas a concentrar en tu camino a partir de ahora, significa estar completamente guiado por hacer cosas positivas, más correctas y justamente la que van a traer el equilibrio deseado en tu camino. Eso con cual la carta de la justicia quiere en este momento que tú vayas a permanecer a tu propia mente por el hecho de que todo lo que tú vas a hacer a partir de ahora sirve para el equilibrio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Algunos de ustedes podéis tener una conexión importante con signo Libra, porque justicia viene principalmente a ser completamente representada por este signo zodiacal, pero si no resuena el signo, no te preocupes, porque simplemente tú presta gran atención. Veo de tu parte, Piscis, equilibrio, ¿ok? Tu intención mayor es tener el equilibrio, guardar el equilibrio, tenerlo y guardarlo. Ya después aquí tenemos el caballo de espadas a continuación en tu camino para ti en esta semana. Y después, hermoso Piscis, tenemos aquí el 4 de bastos. Wow, y aquí basta solamente para que tú vayas a mirar con atención porque hay muchas flores de múltiples colores. La carta sobre todo viene a predominar con las rosas, pero también hay flores de primavera. El ambiente que tú lo puedes observar, Piscis, al interior de esta carta es uno de celebración máxima, de poder observar de que aquí hay un ambiente extraordinario, hermoso, la decoración, todo lo que podemos observar en el 4 de bastos nos habla y nos indica de que va a haber en el próximo futuro una importante, una gran celebración, incluso para algunos de ustedes motivos para celebrar. Tal vez celebras tu cumpleaños. Aquí incluso esta carta nos habla de un encuentro, de una particular reunión.
Hay mucho por lo cual tienes por celebrar, Piscis. Simplemente esa es una etapa porque es tu etapa y te piden solamente para que seas agradecido y que transmitas gratitud, reconocimiento a la divinidad en base justamente a todo lo que llega y aquello que tú podrás disfrutar en tu camino próximamente, porque lo que llega hacia ti viene también en base a cuál lo que la divinidad quiere que pase. Por otra parte, aquí vemos de que va a llegar un tiempo en cual por fin sentirás esta paz en tu camino. Por fin tendrás motivos para ser agradecido, para reconocer en base a todas estas grandes y también importantes bendiciones, Piscis, en tu propia vida. Lo primero, las dos cartas, Caballo de espadas y la carta de la justicia, nos indica a mayor claridad posible a todo absolutamente aquella por lo cual tú sentirás esta gran posición de tener que hacer algunos ajustes, tener que arreglar ciertas cosas en tu propia vida. Y lo vas a conseguir porque la carta de la justicia representa de que vas a permanecer completamente fiel a tus creencias, a tus ideas y a esa posición que tú tienes actualmente en tu propia vida, Piscis. Ya después, caballo de espadas. En el momento cuando en una lectura como ocurre ahora para ti, Piscis, aparece la presencia, la del caballo de espadas, está clarísimo de que aquí van a ver varias cosas que se van a poner en movimiento para tu persona, para tu propio ser, para tu propia energía, para todo aquello que tú eres en tu verdadera esencia, con tu verdadera luz. Y aquí vemos de que hay algo que responderá en base a esos cambios, porque esta carta dice, la justicia trae decisiones muy correctas, Piscis, en tu camino, que hace para que vaya a desbloquear diferentes cosas, porque ya después tú vas a experimentar y vas a empezar a vivir eventos, porque hay como diferentes eventos que en este mes se moverá hacia ti a mayor velocidad, tal vez con la justicia que si tú tienes, por ejemplo, algún plano, algunas situaciones que tú necesitas arreglar en el plano de los documentos oficiales, tener que firmar algún contrato, tener que decidir algunas situaciones. Está claro de que aquí el 4 de bastos está abriendo y está diciendo con muchísima claridad de que hay mucho y grandes motivos por lo cual tú celebrarás. De eso no tenemos en absoluto ninguna duda. Ya vamos a abrir más energías, a ver qué es lo que pasa. Los enamorados, siempre cuando tenemos esta carta, corresponde a por ti, querido Piscis, al número 6 de los arcanos mayores, a las almas gemelas. Es vista, considerada como la carta del amor, no solamente el amor tuyo personal, sino que también el amor propio, el amor interior, cosas que tú necesitas entender y que también necesitas desarrollar en tu camino. Para eso y para todo lo demás y para todo absolutamente aquello que tú necesitas, tienes que saber de que el arcángel Rafael, ahí lo ves tú al interior de esta imagen, estará presente durante esta semana y no solo, va a ser presente hasta el tiempo que tú quieras. En cuanto aquí, esta carta habla de recuperación en base a una esencia de una vibración más fuerte en tu camino, la que hace para que tú definas a mayor claridad posible qué es aquello que tú más deseas. Visto de que tenemos, Piscis, el 4 de bastos y tenemos la carta de los enamorados, aquí hay una conexión romántica
que va a lograr a fortalecer, o sea que Piscis logra a fortalecer aún más esta conexión. Tu situación romántica con esta persona se ve como que va a mejorar muchísimo. Después tenemos el ángel del equilibrio, del balance. ¡Wow! Energía poderosa a través para signo Sagitario. Del momento cuando el ángel del equilibrio se hace presente en tu lectura, como ocurre ahora para ti, querido Piscis, durante esta semana, a nivel espiritual, esta vibración nos indica de que no tienes en absoluto nada de lo cual tener preocupación. Porque ahora tu tiempo, Piscis, va a ser fundamental para tus realizaciones, para todo aquello que tú logras alcanzar. Esta carta habla de ideas, habla de algo extraordinario, de algo significativo, éxito, poder. Tendrás todo bajo control, exactamente así como tú lo deseas, pero la condición principal es bajo el balance, bajo el equilibrio, como bien indica esta carta. O sea que aquí, paso a paso, a partir Piscis, las cosas paso a paso se van a equilibrar. En el momento cuando tenemos al ángel del equilibrio, significa de que todo va a regresar a la normalidad o al equilibrio, al balance, a la recuperación, incluso para quienes tal vez en este momento estáis o podéis pasar por alguna crisis económica material. Y aquí, Piscis, tenemos el 10 de copas. Pero yo te lo digo así de esta manera, todas las cartas, observa nada más, ¿ok? Lo que te llega en tu camino. Hay una gran satisfacción, hay una inmensa felicidad que te espera en base al 10 de copas. Y esta viene como última vibración mencionada justamente, Piscis, para ti durante esta semana. Periodo lleno de felicidad, de satisfacción. Tú siento que pudiesen ser mínimo 3 personas más de tu entorno, de tu familia, que para ti, Piscis, son de las más importantes posibles. A mí me dicen de que te llega una inmensa felicidad en tu entorno familiar interior, algo que hace para que se te regrese la paz, el reconocimiento personal y sobre todo se activa desde siempre, porque tú siempre tuviste así como gran cariño, así como gran atención hacia tus seres queridos, pero aún más, según como esta vibración nos los indica, tal vez en tu familia, en tu casa, próximamente vas a empezar a experimentar, a vivir algo extraordinario. Así se puede ver con muchísima claridad en esta esencia. Personas en cual tú puedes confiar, personas en cual tú realmente puedes tener gran fe. Prácticamente es como que toda tu lectura transmite de que tiempos en cual te van a bendecir o que vas a estar completamente bendecido por lo que pasa, por lo que entra, por aquello que tú experimentas. Por eso te sale la carta de la justicia, porque la justicia representa como un cambio de posición que hace para que se transforme y para que así de verdad puedas integrar aún mejor tu situación actual en base justamente a aquello que se manifiesta con gran fuerza, con gran poder, Piscis. Espero de todo corazón de que te haya alcanzado llegar esta vibración a tu vida, porque sé que es muy importante y se nota y se observa de que eres cumpleañero, se ve de que tienes todos los motivos para justamente abrazar el bien, el amor, las cosas que realmente traen el balance, porque el balance en esta lectura te sale a por 2 veces y justamente aquí, todo absolutamente aquí es lo que empieza a vibrar,
¿ok? Porque tu vibración va a ser esencial en tu camino. Ya vamos a ver ahora, voy a entregarte, Piscis. También si tú quieres, me puedes decir en los comentarios si esta semana estás cumpliendo años. Si tú quieres, me puedes decir cuántos años cumples. Feliz cumpleaños, bendiciones. Y justamente cómo te sientes en esta etapa, si realmente sientes de que es una gran etapa, si realmente sientes de que es tu energía, ¿ok? Que viene muy fuerte marcada, visto de que estamos en el sol, con el sol en tu signo zodiacal, Piscis. Ok, vamos a ver del oráculo lo divino femenino, palabras del poder para Piscis. Wow, Isis, la diosa de la magia. Palabras del poder hacia ti. La energía sexual es sagrada. Mi placer es una oración que me devuelve a la vida, ¿ok? Observa nada más, incluso las palabras del poder tienen que ver contigo, tienen que ver con tus placeres, tiene que ver con esta energía, porque te sale la diosa de la magia. Tú imagínate, Piscis, cuántas cosas. Vamos a ver ahora a través del oráculo de la manifestación que conecta con la energía de la luna. Monology para Piscis. Sé que tú, siendo un signo de agua, conectas muy fuerte con la energía de la luna. Tenemos aquí 3 cartas a por ti, hermoso Piscis. Signo en luna en Capricornio. Mira nada más, el verde que se presenta. De hecho, estoy observando de que casi todas las cartas que te salieron de este mazo traen el color verde en tu camino, Piscis. Este primer mensaje te dice de que ahora, durante esta semana, es un tiempo perfecto para que ya dejes atrás algo de tu pasado, que simplemente ya no tienes en absoluto del por qué guardar en tu presente. Dice, leave the past behind, que eso representa como que suelta ya, ¿ok? Abandona, sigue tu camino. Assess the situations, que representa luna en Virgo. Y aquí, aquel lo que tú necesitas saber, luna en Tauro, worth, lo que vale la pena. Assess representa como exactamente ser asertivo en alguna situación de tu vida, ¿ok? El color verde viene a ser marcado a través de la recuperación, a través todo lo que se presenta en tu camino, Piscis, a partir de ahora, por lo cual te estás preparando muchísimo en este presente. Y es evidente también las energías que te van a permitir a fluir, porque Virgo representa un signo analítico, representa qué es lo que debo entender, lo que aprendo y lo que voy a poner en práctica, porque Virgo siempre es un signo práctico, porque es un signo de tierra. Y Tauro también es un signo de tierra, y aquí hay muchas cosas, por eso hay todos los signos de tierra, están aquí, Capricornio, Tauro, Virgo. Mira, apenas en este momento, Piscis, me estoy prácticamente dando cuenta de que por eso te sale el verde, porque tú traes aquí contigo todos los signos de tierra. Eso significa de que te van a entregar la posibilidad para que tú ahora tengas el éxito, para que cumplas con tus deseos y para que pises la tierra, ¿ok? Con los 2 pies, exactamente como centrarte, ¿no? Pasar del nivel de soñador, pasar directamente a los hechos, a la realidad, así como tú puedes observar. Hermoso Piscis, he llegado al final de esta lectura semanal. Si te ha gustado, te pido que le des un like. Comenta si quieres, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias, Piscis, por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, hermoso Piscis.